No veo es un gobierno débil. Yo creo que hay apoyo popular. ¿Coincidís con Moyano, entonces? Sí, lo coincido, Sí, yo lo también. siento, Sí, se ve. no creo Sí. demasiado en las encuestas, pero hablo con la gente de mi provincia. Y tuve una reunión, yo recibía a la CGT, recibía a muchos sindicatos, y cuando nos pusimos a hablar concretamente de la ley ómnibus, yo le pedí una cosa, le dije, muchachos, seamos pragmáticos. Yo sé que ustedes van a dar un mensaje, hay que voltear todo, no tenemos que votar nada. Ahora, acá tenemos WOCRA, tenemos petroleros. Yo le hago una pregunta. Este capítulo, concretamente de hidrocarburos, para la provincia de Chubut son cientos de puestos de trabajo. Reactiva una cuenca madura. No vamos a votar ese capítulo, nos vamos a pegar un tiro en el pie con algo que es trabajo para nuestra provincia. ¿Vos le dijiste a ellos? Sí, por eso. ¿Y qué dijeron? Hay una cuestión que es política, si se quiere, no política sindical, sino política concretamente. Sí. Y después hay una discusión que, insisto, tiene que ver con algunos bemoles que se van a tratar en particular. La Argentina sale adelante laburando. Sí. Y para Pero salir perdón, adelante, quiero detenerme en esto. Cuando Sí. vos les planteaste esto a los popes sindicales, ¿qué dijeron concretamente? Bueno, quienes están afectados, obviamente sí, tenemos que aprobar ese capítulo, como también otros del sector de la pesca me decían, Nacho, te pido por favor que no salga nada de lo que planteó el gobierno. Es sentido común, es una discusión inteligente que hay que dar en el marco de una agenda de desarrollo. Pero insisto en esto, a mí me parece que el gobierno tiene una oportunidad única, necesita meter un gol de alguna manera. Sí, claro. Y también perdió oportunidades de comunicar lo positivo. Estoy diciendo hidrocarburos. Si el gobierno hubiese ido a vaca muerta y lo presentaba en términos objetivos, técnicos, qué representa para el sector, me parece que hubiese sido otra la entrada que tuvo después en un debate mucho más... A mí firme. justamente algunos sindicalistas me decían, por separado, por sector, hubiéramos llegado a más acuerdos. Lo que pasa es que les plantearon una ley que como conjunto, porque además entre ellos también están separados, no te creas que son la familia Ingalls. Claro, hablamos, digamos, de las... Claro. Cuando hablamos de la Educación CGT, esencial, hablamos de por un ejemplo. nivel. Claro. Cuando hablamos de educación esencial, tendría que haber sido una bandera del gobierno. Y pasó desapercibido, con lo que implica eso. Ahora, suspensión de la movilidad jubilatoria. También ahí me parece que hubo algún desliz desde la comunicación de no haber Vamos dicho... a los puntos, así lo vemos exactamente. ¿Qué cosas el gobierno, en qué puntos se acordaron? Hoy hubo frenéticas negociaciones entre legisladores, gobernadores, miembros del Poder Ejecutivo. Bueno, finalmente el gobierno, a ver, uno de los puntos, el gobierno ha cedido en algunos puntos. Por ejemplo, en cumplir el fallo por la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Es más amplio, perdón. Sí, dale. Es más A ver, amplio vamos al porque uno, vamos al uno. Lo que planteamos nosotros es que se cumpla con el fallo de la Corte, que más allá del caso puntual de Capital Federal, dice claramente que no se puede tocar la masa coparticipable federal. Casos como el de Capital tenemos en prácticamente todas las provincias de la Argentina. Bien. Pablo, ¿querés acotar algo? Bueno, justamente el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene sentencia de la Corte Suprema por el conflicto, ¿recuerdan? Conflicto policial de 2020, levantamiento de la policía bonaerense y el fallo que debería ser cumplido por parte de la gestión de Javier Milei. Ya hubo una reunión con el propio Jorge Macri y condicionando a la Ciudad de Buenos Aires el voto de los diputados, que son muy importantes. Tiene mucha representación la Ciudad de Buenos Aires y si se cumple este fallo y sobre todo una deuda de 350.000 millones de pesos que son de los últimos 3 años. No solamente retrotraer a 2020 el 2,9% de la coparticipación federal en favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino también la devolución de la deuda y, como decía el gobernador, el resto de las provincias que también tienen reclamos de coparticipación. ¿Y qué plata Bien. tiene provincia de Buenos Aires? También. No la tiene que poner el Un Tesoro. pequeño comentario. Fíjense que estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema que el gobierno no estaba cumpliendo. Exacto. Obviamente. Sí. Se dan cuenta, disparate, ¿no? El gobierno de Estamos Alberto hablando. Fernández. No, Por yo a supuesto. veces tengo la sensación Por acá supuesto, cada o sea, noche. eso es la anomia total, es la selva. Es como el directamente. restablecimiento del sentido común, ¿no? Son como debates en algunos temas, Ahora sí, ¿no? Milei va a cumplir el fallo de la Corte Suprema. Bueno, menos mal. Sí, o la educación es un servicio nos esencial. gobernaba? ¿Quién nos gobernaba? Bueno, la selva. Vamos Punto. al segundo. Este es el primero. El segundo, coparticipar fondos del blanqueo. Nacho, bueno, esto es lo que comentabas vos al inicio del programa. Si Que querés. es uno de los avances en el diálogo que, insisto, desde el sentido común, la verdad que entendieron el planteo que hacíamos y entendieron también que
los gobernadores de Juntos por el Cambio vamos a ayudar a que el gobierno llegue al equilibrio fiscal porque necesitamos y queremos que se llegue a esa meta que también va a Pero impactar. este en nuestra punto, provincia. gobernador, no invalida la postura, por ejemplo, de Máximo Albullar o de Martín Yarlora, que dijeron que si se tocan retenciones, sus diputados no van a convalidar esos puntos. Eso también lo O manifestamos sea, no claramente. es símil, digamos, no es una moneda de cambio. No, porque tiene que retenciones ver- versus blanqueo y coparticipación. Para nada. No hubo cambio dos de puntos figuritas. diferentes. Porque hay muchos que creen que nos sentamos y cambiamos figurita y nos dieron esto. No, para nada. El planteo fue mirar a la Argentina productiva y no volver a cometer errores que en definitiva una Argentina que necesita exportar y necesita divisas termina pegándose también un tiro en el pie, ¿no? Pero el objetivo de todas estas, digamos, el tema de las retenciones, etcétera, surgen básicamente para que el ajuste no sea más dramático de lo que ya va a ser. O sea, desde Casa Rosada dicen, bueno, ¿qué va a aportar cada provincia? O sea, porque Mirá, si te no doy es... un ejemplo concreto. Mi provincia, Chubut, aporta 100 y recibe apenas 40. Nosotros queremos que el gobierno nacional se ordene. Nosotros queremos que haya equilibrio fiscal. El sinceramiento cambiario para nosotros fue positivo, Claro, sobre todo porque somos una provincia exportadora, sí. pero más que lo que van a poner las provincias, en muchos casos es ordenen la macroeconomía, porque para nosotros es todo Bueno, pero perjuicio. gobernador, usted me va a conferir que hay provincias que la verdad no se administran bien o que tienen un exceso de empleo público por no haber desarrollado sectores o propiciado. Sí, además que derrochan... No hablo de sé, a su ver, provincia, pero ¿eh? yo te lo claro. digo, yo recibí la provincia más endeudada en dólares de la Por Argentina. O sea que por un lado tuve más flujo por la devaluación y por otro lado se me duplicó la deuda en dólares. Vamos al tercer punto. A ver. Mantener, lo agrandamos un poquito, mantener el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Esto entiendo que es un fondo que tiene que ver con el financiamiento de las provincias en materia de infraestructura. Esto es algo que negociaron ustedes. Vamos al cuarto. Delegar en el Consejo Federal de Educación el salario mínimo docente. Bueno, esto también... Es importante y Fue- también que no se saca el fondo compensador docente, ¿no? Ok. Vamos al quinto entonces, transferir los activos del... ¿Esto lo puedes explicar mejor, Pablo? Sí, son tres del Fondo de provincias. Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, pero antes las provincias lo que exigen es un pago, ¿no? Claro, Expliquémoslo sobre las mejor. cajas jubilatorias, sobre todo Sí, Santa Fe, bastante. Córdoba y Entre Ríos. Decíamos muchos personajes, sin restarle mérito al gobernador presente, ¿no? Pero creo que la carta fuerte fue Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, hoy presente con Guillermo Franco, Santiago Caputo, Nicolás Pose. Eso me gustaría fue la charlarlo carta de en un negociación. ratito cuando veamos las Y es las plaquitas que es una de las armamos. provincias que justamente tiene esa caja de deuda de jubilaciones por delegaciones y por eso se cambia este fondo, ¿no? Se garantiza para las provincias y era una carta de negociación, en este caso, para justamente convalidar los apoyos de tres provincias que sabemos que tienen mucho peso en Pero cantidad eso no de tenía un diputados. fallo de la Corte ya. Algunas tienen Claro. fallo de la Corte. Claro, Santa Fe Córdoba y tienen Córdoba, fallo de la claro. Córdoba. Sí. Justamente. Otro fallo de la Corte que hay que cumplir. Claro, A veces es más Que se arrastra con A los veces es años, más fácil conseguir el fallo que cobrar después. eso fue en el Claro. 2019, fue cuando mirá qué asumió interesante Macri. lo que Sí, dice. exactamente. Es Ya más van- fácil conseguir el fallo que cobrar, o sea, puede estar el fallo y no cobrar. Ya van más de 6 años, ¿no? Claro, Entiendo que 7 apenas años. asumió Macri fue ese fallo. Exactamente. Vamos al punto 6, que el gobierno está cediendo por una negociación de los gobernadores. ¿Tenemos un punto 6? Eliminar el artículo 182 sobre tarjetas de débito y crédito. En este caso es la grabación, ¿no? De retenciones que quizás le daba discrecionalidad a algunas empresas de tarjetas de débito o de crédito para cobrar algún tipo de sobrecargo. Ahora se modifica ese artículo, se lo retira y hay como una especie de control del Estado sobre las empresas sobre todo para los pequeños contribuyentes, para que no haya quizás tanta morosidad. Ujú. Muy bien. Vamos entonces a lo que no se va a ceder, a lo que el gobierno está plantado, está parado sobre eso y le vamos a consultar al gobernador Torres sobre este tema. Lo Bueno, que no cede, lo que no lo que cede- el gobierno no cede, son las retenciones al complejo cerealero y la industria y las jubilaciones. Esto es lo que, bueno, entiendo que también es un reclamo de los gobernadores, es un reclamo de la Unión Cívica Radical. Ayer habíamos dicho, bueno, el gobierno ya había cedido
había ido a retenciones cero en las economías regionales, que entiendo En que son algunas, no en en algunas, ¿no? Como- 36 son economías regionales, pero las de mayor peso, estamos hablando de la soja que se eleva de 31 a 33, exacto, y el y trigo. fundamentalmente maíz y trigo, Maíz y sumando las trigo. 15. Es Sobre mucha los la soja. granos, ¿no? La Claro. industria Sí. cerealera. Nacho. Sí, nosotros lo que planteamos, tema puntual de retenciones también, es contemplar el agregado de valor, que haya una baja progresiva. No es lo mismo exportar lana sucia No. que lana peinada, no es lo mismo exportar un langostino entero que agregarle valor. Hay que industrializar nuestros recursos y no tiene un impacto fiscal representativo en algunos puntos. El caso de las jubilaciones yo creo que tiene que contemplarse porque históricamente el Estado fue muy ingrato con los jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados no te van a prender fuego la Casa de Gobierno, no te van a pedrar el Congreso. Y si hay un plan de contingencia, por ejemplo, para la asignación universal por hijo, no puede quedar en el tema puntual de jubilaciones a la deriva. Y yo creo que hay voluntad del Gobierno de avanzar en este sentido para darle previsibilidad a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Me gustaría, Lili, que expliques... qué Yo es no lo que- estaría tan optimista con el tema jubilaciones, gobernador. ¿Por qué? Y porque cuando envían el proyecto, que si usted lo analiza realmente, es volver atrás en condiciones peores, porque en realidad es como que se deroga la ley Massa, para ser más sencillo, Se suspende la movilidad. prácticamente se vuelve a valores de hoy, a lo que era septiembre del 2000, del año antes, de 2023. Y ahí el punto es que el gobierno plantea que estos 4 meses hasta abril se va a aplicar la fórmula que es un 50%, para hacerlo más simple, salario y un 50% recaudación. Si uno Y tiene que se va a empezar a ajustar mensualmente a partir de abril. cosa que me parece perfecto, y Sí. vía IPC, porque es la forma que el jubilado menos va a perder, porque al ajustarle con IPC, con el índice de precios todos los meses, va a tener mucho Lo que menos pasa es que pérdida. ahora son meses muy inflacionarios. Claro. Por un lado, meses muy inflacionarios, te va a sumar un 75% Claro. en este periodo que hablamos, con el agravante que la recaudación y los salarios tampoco van a ser tan altos, que es la fórmula que se va a aplicar. Miguel. Por eso hay resistencia. Yo estoy Perdón. optimista por lo que hablábamos recién del poroteo. O sea, el gobierno solo avanzando en una medida que de las bancadas mayoritarias ya hay un posicionamiento en contra, no hay forma absoluta que ok. salga y va a Perdón, tener le que sentarse a comprendí hablar. mal. Pero lo que pasa, si yo mal no digo, en realidad la fórmula actual lo que hace es castigar muchísimo a las jubilaciones si Absolutamente. vos tenés inflación creciente. Ahora, Absolutamente, sí. que fue lo que vino pasando en los últimos meses, en muchos, en los últimos 24 meses tenés inflación creciente. Ahora, si vos ahora cambiás la fórmula para evitar ese problema, también la vas a perjudicar en el momento que tengas inflación decreciente. Me parece que justamente lo que busca el gobierno es cambiar la fórmula para que cuando vos tengas inflación decreciente, empieces a tener la ventaja. Ahora no me acuerdo exactamente cómo era la cuestión en sí, pero justamente esto, No, eso está claro, la clave Miguel. de esto es si vos tenés inflación ascendente o decreciente. No, Si vos eso está tenés claro. inflación ascendente, esta fórmula los destruye a las jubilaciones. Ahora, si Ahora- vos la cambiás ahora para tratar de defenderlo, El problema en el momento son, que tenga no, inflación no, cayendo, no, lo es vas Es el a... primer trimestre. Yo claro. coinvalido con vos, estoy de acuerdo, y me parece que esta fórmula que propone el Ejecutivo de ajustar mes a mes me parece la más apropiada para poder mantener un poco el poder adquisitivo. De hecho, los gremios grandes están negociando ajustes mensuales, o sea, no hay duda de eso. Estoy plenamente de acuerdo con lo que decís, Miguel. El problema son estos meses, que Claro. estos meses les vas a licuar casi... Sí. Casi un Ahora, año. yo tengo esta duda que hoy la hablaba con un colega, ¿no? Retenciones y jubilaciones, ahí es donde está el dinero grande y es donde Milei apuesta a llegar al déficit cero. Si esto no sale, si esto no se negocia, ¿cómo llega al déficit cero? ¿Cuál es la propuesta? Mira, nosotros ante una Porque de esto las es lo que la premisas- gente votó, ¿no? Milei dijo, bueno, voy a hacer esto porque así voy a resolver la inflación. Bueno, ¿cómo se...? Bueno, él no está emitiendo, la inflación. Empezando está Empecemos bien, porque pero bueno. no está emitiendo. Sí, pero tenés todavía el problema de las LELIC que no se... Pero bueno, están Bueno, avanzando. está bien, pero lo que pasa es que tenés un montón de emisión endógena, que Sí. justamente, endógena, parece una palabra muy complicada, pero Sí, que tratemos de bajar el debate justamente al llano, que existan, los economistas. que existan las LELIC,
implica una emisión futura porque vos lo tenés que pagar en intereses. En la medida que vos no puedas reducir esa masa de las LELIQ, de esta deuda que tiene el Banco Central, vos no podés resolver ese problema. Entonces, de alguna forma, se está bajando, pero no a la velocidad que hubieran querido, me parece. Está bien, pero digo, cuando en el Congreso te rebotan esto, bueno, esto no. Ok, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Pero lo que pasa es que esa pregunta me parece que primero tenés que ir... Hoy es la primera propuesta del gobierno, si no tendrá que ver cómo lo Ya hace. el vocero está pero hoy hablando no es de- co- Bueno, el no es- vocero, tenemos lo que alertó dijo, algo, busquemos ¿no? lo que dijo el Claro. vocero, porque yo digo, acá hay un policía bueno y un policía malo, Claro. ¿no? Guillermo Francos, que es un negociador, y va y cede, y después aparece Manuel Adorni, que lo tenemos para escucharlo. Bueno, lo escuchamos a Adorni, nuestro colega, nuestro ex colega. Por supuesto que hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir también el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Digo, está claro que la ley, lo dijimos una y mil veces, es acotar, hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, hacia una Argentina en crecimiento, hacia una Argentina que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero o el equilibrio de cuentas públicas no se negocia, y dentro de esa no negociación efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos. Los apretó un Pero la poquito ley- Adorni. No te estoy A ver, diciendo la ley que- era eso, la ley era aumentamos retención y ajustamos a las provincias. Mira, te voy a dar un caso concreto. A nosotros nos dijeron, Nacho, no hay plata para obra. Yo fui con un tema concreto, necesitamos una planta de compresión de gas para que las escuelas de las cordilleras puedan empezar las clases. ¿Qué hicimos? Vamos a hacerlo con recursos provinciales, emitiendo deuda, que nos reconozcan la deuda con Nación, que parte del fondo fiduciario, para poder apalancarnos y desendeudarnos haciendo obra. Eso está bien, yo creo que hay que ser creativos. Ahora, Te iba a decir diga- eso, ¿no? Que la necesidad y te pone creativo, un momento así te puede poner muy creativo. sí, pero que se diga que el ajuste va a ser mayor si no se vota la ley por transferencias discrecionales, la verdad que a mí me parece un acto de justicia cuando hablaron de redeterminar los subsidios al transporte. El 85% del subsidio al transporte va al famoso AMBA, que parece una entelequia, que es Capital Federal y el conurbano bonaerense, y el 15% para que se arreglen el resto de las provincias. Pero si verdaderamente no se va a tener ningún tipo de contemplación, que achiquen un poco el dineroducto que está ahora, actualmente, transfiriendo a provincia de Buenos Aires y que haya una mirada más federal. Y para eso no es necesario una ley, ¿no? Pero Bueno, hay fíjate un- que el mensaje central es el déficit cero, no se negocia. Vos te estabas preguntando, ¿qué pasa si no se aprueban retenciones y jubilaciones? Irán por otro lado. Es lo Bueno, que te es lo está que dice diciendo. Adorni, es lo que Van dice a ir Adorni. por el lugar Y que van sea, a ir por revisando otro lado. partida Sí. por partida. Pero el déficit cero no se negocia. Esto es una señal súper potente. Súper potente. No tuviste nadie, creo, en la Argentina con la convicción en un gobierno para poner déficit cero, probablemente jamás. No, Probablemente Mira, jamás. es Y lo bueno, mismo que porque la nosotros- es Argentina como que estuvo yo diga al dominada gobierno- por el populismo, ¿no? No, pero Es como hablamos que de yo le diga al la gobierno- historia de la hablamos de- Argentina. No, Macri de tampoco. 1816. Bueno, Si pero no que me el pagás lo que populismo vale el contagia crudo, la cultura. Te corto la llave del gas. ¿Cómo? Es como que nosotros le digamos al gobierno, a las provincias patagónicas, si no me pagás lo que vale el crudo, le cortamos a los porteños la llave del gas. Y eso es una parte de la negociación también. Pero no funciona así. Yo creo que tenemos que ir hacia un pacto fiscal con todos los gobernadores en la mesa para llegar al equilibrio, para llegar al equilibrio fiscal que quiere el gobierno y que queremos todos, pero no es por ahí, no es cambiando figuritas.
es generando consensos y con los números arriba de la Y mesa. lo que pasa es Quiero que vos estás mostrarte diciendo que querés perdón, déficit Miguel, fiscal. No me queda para claro aportar a la No, 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 discusión, quiero. un tuit que retuiteó Lilita Carrió, Por 100 recibo 40. que lo emitió Maximiliano Ferraro, que es la coalición cívica es uno de los sectores que iría con dictamen propio, Pablo. Va con dictamen propio. Va con dictamen La coalición propio. cívica se escinde de haciendo coalición federal, ¿no? Ok, de haciendo. Sector- Ahora nos vamos a meter en los Sí. protagonistas, pero quiero revisar este tuit de Maxi Ferraro. Dice, no a la injusticia absoluta, el señor Toto Caputo entrega a los jubilados para hacer frente al ajuste y licúa fuertemente sus saberes, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familia, Niki. Hoy, una de las peores emergencias que atravesamos es el padecimiento de nuestros jubilados. Miguel. Bueno, probablemente tenga razón. No lo sé. ¿Lili? Y te contesto como Miguel, A mí no, porque ¿qué la puedo verdad hacer? a mí no se entendió, nos cierra, ¿no? Porque no eso se no se entendió desarma. porque es un subsidio económico. Los subsidios económicos representan, creo que un 4% o 4,5% del PIB, o sea, no es menor. Si En eso desarmamos están tarifas privilegios, también. Desarmamos todo, ¿no? El proyecto Entonces- de Juan Manuel López de la coalición cívica avanzar en la quita de esta promoción fiscal histórica de Tierra del Fuego. Quizás está haciendo un guiño a su propio espacio. Claro, Y bueno, creo que sí, eso ha sido pero- como una bandera de Lilita Es una Carrió de bandera de hace Lilita mucho Carrió, tiempo, ¿no? exactamente. Pero O en sea- eso yo les doy, la verdad que les doy la derecha, porque digo, si la vamos a verdad mirar- sorprendió, se pensaba que iba a haber una eliminación o suspensión Se gradual. Se dijo. Se dijo, Sí. sí. O sea que no puedo aportar mucho porque No, también pero ha me habido- parece, por eso lo puse, me parece Sí. interesante ponerlo en debate, Nacho. Por eso, volvemos a lo mismo. Tema subsidio. Hay un dilema que es central que históricamente en todos los gobiernos se plantea y nunca se hace. ¿Subsidiar a la demanda o subsidiar a la oferta? Cuando vos subsidiás a la oferta siempre escurro. Sí, Y sí. pasó con empresas de transporte de energía, generadoras. Con el Ahora, mismo transporte. hay casos puntuales que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, por ejemplo. O estrategias de país. O también. estrategia de país que sí se justifican, que en alguna medida y en algún tiempo se justificó para el caso de la isla. Como por ejemplo la ley de zonas frías, ¿no? Ayer el propio intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en un tuit poniendo el grito en el cielo porque a Mar del Plata se la sacaría de esa quizás ¿Pero de qué? promoción ¿Pero qué es zona fría? Zona fría Mar del Plata. Mar del Plata. Exactamente. Me estás... Sí, si buscamos Cargando. el tuit de Guillermo Montenegro. No, sí. Escúchame, yo viví en Alemania y te Bueno. puedo asegurar que ahí hace frío. Bueno, el propio Guillermo Montenegro ayer Bueno, pidiendo esa modificación Es lo para que que a Mar decía del Plata no la Karen, quitaran, ¿no? ¿no? Es lo que decía Karen. Bueno, todos estamos de acuerdo con el ajuste, pero con la mía no. Exactamente. Con la mía no. Yo te puedo Eh, entender el sur del país, claro. realmente es duro, pero Mar del Plata. O sea, con Nosotros ese ajustamos criterio más que entra Milei. toda la provincia, ¿qué? Nosotros ajustamos más que Milei. Mirá qué buen Hace título poco nos dio dijeron Nacho Torres. en Ajustamos Chubut, más que Milei. En Chubut, por decreto, tuvimos que desafectar a más de 3.500 personas en una provincia que tiene 600.000 habitantes. En comparación, cuando Es se un porcentaje dijo que eran importante. 7.000 o 7.500, la verdad que nosotros avanzamos con una medida dura, difícil, tuvimos que intervenir la caja previsional en mi provincia, que es una medida difícil, dura también, pero lo hicimos porque estamos convencidos de que hay que ordenar las cuentas. Entonces acá no se trata de un tema de si estamos a favor o no del equilibrio fiscal. Lo que planteamos nosotros es que tenemos que generar las condiciones para que cada medida que se tome, por lo menos, tengamos en cuenta cómo impacta en el interior de la Argentina, ¿no? Gobernador, me dicen que tenés que partir, ¿puede ser? Sí. No sé que vos. ¿Eh? Si Acá si quiere que me vaya, me voy. Se quiere no tengo quedar. problema. Lo estamos Es un echando, mensaje pobre. No, subliminal. que te quedes, no sé, me acaban de decir eso. Nosotros Tengo que ir queremos al Congreso, seguro. nosotros Están queremos esperando. que te Vamos a quedes. contar los porotos a ver si Sí, podemos sí. Por lograr. eso digo, A ver te si querés- podés te ayudar. querés quedar, Ojalá. más No, que bienvenido. Vamos a colaborar con el gobierno a ver si podemos Lo que está generar los bien.